¡Eres una carga!, gritó mi padre en Navidad. Años después, cuando me hice millonaria, volví a aquella misma casa donde fui rechazada. El hombre que me expulsó ahora estaba quebrado y enfermo. Secretos familiares salieron a la luz en aquel reencuentro, revelando verdades que nadie imaginaba. Una historia de rechazo, perseverancia y perdón que tocará tu alma. Prepárate para una jornada emocional. Deja tu like y comenta desde qué ciudad estás acompañando esta transformación. La cena de Navidad en el pequeño pueblo de Pueblo Nuevo siempre fue sinónimo de tradición. Mesas repletas de torrejas, pavo y, bueno, digamos que de platillos abundantes. Risas que resonaban por la sala mientras las luces coloridas del árbol danzaban en las paredes. Pero, en 2005, entre el tintineo de las copas y el calor acogedor de la chimenea, vino el grito que cambiaría mi vida para siempre. «Eres una carga», bramó mi padre, con el rostro rojo de rabia y una vena pulsando en su sien. Sentí las palabras como una bofetada. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 pares de ojos volteados hacia mí, algunos con pena, otros con vergüenza ajena. Yo, ingeniera recién graduada, acababa de anunciar mi sueño de abrir una empresa de tecnología, Sustainably. Mi padre, hombre de temperamento difícil y orgullo inflexible, no soportaba la idea de que yo pudiera volar más allá del horizonte limitado que él mismo había trazado para mi vida. Aquella noche, mientras la nieve fina comenzaba a caer sobre Pueblo Nuevo, junté mis pocos ahorros y partí. Dejé atrás solo una nota. Volveré cuando ya no sea una carga. Palabras escritas con manos temblorosas, pero determinación inquebrantable en el corazón. Cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí el peso de las lágrimas atrapadas en los ojos. Respiré hondo el aire helado de la noche, dejando que el frío anestesiara el dolor que pulsaba en mi pecho. No había espacio para debilidad ahora. En el espejo retrovisor del coche prestado, vi la casa donde crecí haciéndose cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la oscuridad. Qué curioso cómo lugares que un día llamamos hogar pueden transformarse en prisiones disfrazadas de acogimiento. Los primeros días en la capital fueron un ejercicio de supervivencia. El cuarto al fondo de una casa de huéspedes tradicional era todo lo que podía pagar. Paredes descascaradas, una cama estrecha y un armario que crujía cada vez que el viento soplaba más fuerte. La dueña, doña Concepción, era una señora viuda cuyos ojos cargaban la misma soledad que ahora me acompañaba. Niña, la vida tiene esas cosas. Una se quiebra para después aprender a reconstruirse con los pedazos, dijo ella, mientras me servía una taza de té en una noche particularmente difícil. Quebrada, era exactamente como me sentía, como un jarrón de porcelana hecho añicos por el impacto de las palabras de mi padre. Pero de alguna forma, las palabras de doña Concepción plantaron en mí la semilla de la resistencia. Tal vez los pedazos podrían ser reorganizados en algo nuevo, algo que ni mi padre ni nadie pudiera destruir nuevamente. Durante el día, trabajaba como mesera en el tradicional café El Centro. Por la noche, me inclinaba sobre mis proyectos, de energía renovable, dibujados en cuadernos gastados que cargaba como tesoros. Los cálculos y esquemas eran mi forma de escape, mi manera de crear un mundo donde yo pudiera existir sin ser una carga para nadie. Demasiado idealista para el mercado mexicano. Fue lo que oí del primer inversionista que busqué. Soñadora, dijo el segundo, con aquella sonrisa condescendiente que los hombres suelen reservar para mujeres con ambiciones mayores que su lugar. 12 puertas cerradas en mi cara. 12 variaciones del mismo mensaje. Vuelve a tu rincón, niña. Qué pena que no entendieran su potencial, comentó un cliente habitual del café, después de verme llorando en el descanso del almuerzo. Sabe, mi esposa decía que las lágrimas son lujos que no podemos darnos cuando el mundo ya está inundado de mujeres llorando. Sequé mi rostro con el dorso de las manos y sonreí. Su esposa parece ser una mujer sabia. Era, corrigió él, con una sonrisa triste. Cáncer, hace 3 años. Lo siento mucho. No sienta. Ella vivió a su manera, hasta el final. Decía que la vida es muy corta para vivirla por los ojos de los demás. Aquella noche, mirando el techo descascarado de mi cuarto, pensé en las palabras de aquel señor. ¿Quiénes eran los demás por los que había vivido hasta entonces?
Mi padre, ciertamente. Los inversionistas que no creían en mí. La sociedad que esperaba que, a los 25 años, yo ya estuviera casada, con hijos y un empleo común. Todos. Esos ojos externos pesando sobre mis hombros, definiendo lo que era éxito, lo que era fracaso, lo que era ser mujer. 6 meses después de mi partida, durante el Festival de Invierno de Pueblo Nuevo, recibí un mensaje de mi prima Elisa. Tía, Carmen no está bien. Tu padre vendió el reloj de familia para pagar deudas. Aquel que prometió darte cuando te hicieras mujer. Él no sabe que te lo estoy contando. El reloj. Una reliquia que había pertenecido a mi bisabuela, pasado de generación en generación. Mi padre siempre decía que lo entregaría a su hija cuando probara su valor, como mujer, lo que, en su definición limitada, significaba casarse bien y perpetuar el nombre de la familia a través de nietos. ¿Cómo están las cosas por allá?, pregunté a Elisa. Difíciles. La ferretería casi no tiene clientes. Tu padre está cada día más amargado. En aquel momento, una parte de mí quiso volver, ayudar, arreglar, ser la hija que él esperaba. Pero otra parte, más fuerte y resuelta, sabía que volver significaría rendirme a mí misma. Y yo ya había renunciado a muchas cosas por demasiado tiempo. 1 año pasó. En la Feria de Innovación de la capital, presentaba un prototipo improvisado de mi primer proyecto. Un sistema de captación de energía solar adaptado para pequeñas propiedades, rurales, manos temblorosas, voz vacilante, pero ojos brillando de determinación. Interesante enfoque, dijo una mujer que se acercó a mi stand. Cabello negro recogido en un moño severo, ojos afilados que parecían ver a través de las personas. ¿Pero has considerado la resistencia de las baterías en áreas con grandes variaciones climáticas? Fue así como conocí a Elena, ingeniera, ambiental, dueña de una empresa de consultoría sustentable y, como descubriría más tarde, sobreviviente de su propia historia de rechazo familiar. Ella vio algo en mí que ni yo misma conseguía ver completamente. Potencial, sí, pero también una determinación casi salvaje de probar mi valor. «Tienes hambre en los ojos», me dijo, mientras tomábamos café después de la feria. Es bueno, el hambre mueve montañas. Con el apoyo de Elena, transformé mi proyecto embrionario en una propuesta estructurada. Noches sin dormir, cálculos y recálculos, investigaciones de mercado. Mi cuarto en la casa de huéspedes fue gradualmente tomado por papeles, maquetas y muestras de materiales. Doña Concepción, ahora como una madre postiza, traía tés y comentaba que yo estaba demasiado flaca para una muchacha tan bonita. «La belleza no paga cuentas, doña Concepción», respondía yo, entre un mordisco al pan con mantequilla que ella insistía en traerme. Y tampoco la obsesión, mi hija. En el 3er año lejos de casa, cuando mi empresa incipiente finalmente consiguió el primer financiamiento significativo, descubrí que la inversionista principal era Marisa Tejeda, una antigua rival de negocios de mi padre en Pueblo Nuevo. Confieso que, cuando leí tu apellido en el proyecto, sentí curiosidad, dijo ella, con una sonrisa enigmática durante nuestra primera reunión formal. Eduardo siempre fue un hombre, digamos, tradicionalista. Ver a su hija desafiando el status quo es una deliciosa ironía. La revelación llegó como un golpe en el estómago. Marisa no estaba invirtiendo solo en mi idea. Estaba usándome como instrumento de una venganza personal contra mi padre. Parte de mí quiso rechazar el dinero, preservar algún tipo distorsionado de lealtad familiar. Pero la parte pragmática, aquella que había crecido en los últimos años, sabía que oportunidades como aquella no aparecían 2 veces. Mis motivos son míos, respondí, manteniendo la mirada firme. Los suyos son suyos. Mientras nuestra sociedad sea profesional y transparente, no veo problema. Marisa sonrió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Tu padre dijo una vez que yo no entendía nada de negocios porque era solo una mujer. Parece que se equivocó en muchas cosas. Con la inversión de Marisa, Solaris Energía comenzó a tomar forma. Contraté a mis primeros empleados, alquilamos una pequeña bodega en las afueras de la ciudad e iniciamos la producción de los prototipos a escala. El primer proyecto piloto fue implementado en una comunidad rural cercana a Pueblo Nuevo, una elección deliberada, lo admito.
Quería que mi trabajo llegara a oídos de mi padre no como un rumor distante, sino como una realidad tangible, lo suficientemente cerca para que él no pudiera ignorar. Fue en esa época que recibí una carta, inesperada de mi madre. Caligrafía temblorosa, papel simple, palabras cargadas de una desesperación mal disimulada. Mi hija, sé que prometiste no volver hasta probar tu valor. Respeto tu decisión, aunque mi corazón de madre sangre cada día sin noticias tuyas. Estoy organizando un bazar benéfico con artesanías locales para ayudar a familias con dificultades, incluyendo la nuestra. Tu padre no lo admite, pero hemos perdido casi todo en los últimos años. La tienda está a punto de cerrar. Él es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Yo soy demasiado orgullosa para aceptar la derrota sin luchar. Si puedes, enciende una. Vela por nosotros. Con amor, tu madre. Leí y releí aquella carta decenas de veces, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. ¿Satisfacción al saber que mi padre enfrentaba dificultades? Sí, confieso que sentí. ¿Culpa por sentir? Eso, también. Preocupación, genuina por mi madre, que siempre había sido una figura frágil, atrapada entre el amor por su marido y el amor por su hija. Sin duda, el dilema era claro: mantener mi promesa de solo retornar victoriosa o ayudar anónimamente a la familia que, a pesar de todo, aún era mía. Opté por el anonimato. Creé la Fundación Luz del Mañana, una organización sin fines de lucro que donaba equipos de energía solar para pequeños emprendedores de Pueblo Nuevo y la región. El bazar de mi madre fue uno de los primeros beneficiados, recibiendo un sistema completo que permitía que las artesanas locales trabajaran con sus máquinas de coser incluso durante los frecuentes cortes de energía del pueblo. La donante desea permanecer anónima. Instruí al responsable de la instalación. Diga solo que es alguien que cree en el potencial de las mujeres de Pueblo Nuevo. Acompañé de lejos el impacto de la donación. A través de recortes de 1900 en periódicos locales que Elena me enviaba, vi cómo el tradicional bordado de Pueblo Nuevo, ahora producido con energía limpia e ininterrumpida, comenzaba a ganar notoriedad regional. Mi madre, antes una sombra al lado de mi padre, sonreía en una fotografía, explicando orgullosamente cómo el nuevo sistema había transformado la producción de las artesanas. En el 5.º año de mi jornada, Solaris Energía ya no era más un sueño distante, sino una realidad consolidada. Empleábamos a 30 personas, teníamos proyectos implementados en 3 estados y comenzábamos a despertar el interés de los medios especializados. Fue entonces cuando recibí la invitación para una entrevista en la revista Innovación Sustentable. La reportera, una joven entusiasta de temas ambientales, preguntó sobre mis inspiraciones y caminos hasta allí. Algunas personas necesitan aplausos para seguir adelante, respondí. Otras son movidas por desafíos. Yo descubrí que pertenezco al segundo grupo cuando alguien muy cercano me dijo que yo era una carga. El artículo fue publicado con una foto mía en la portada, junto al titular: La ingeniera que transformó rechazo en revolución energética. No era exactamente el titular que esperaba, pero ciertamente era lo suficientemente impactante como para llamar la atención. Y la llamó. 2 semanas después de la publicación, recibí una propuesta de sociedad de una empresa de Pueblo Nuevo. El documento era formal, impersonal, pero la dirección y el nombre de la empresa dejaban claro: Eduardo Méndez e Hijos. La ferretería de mi padre, aparentemente renovada, y con un nuevo departamento de soluciones sustentables. Elena encontró la situación hilarante. Él ni siquiera debe saber que eres tú. Probablemente vio el artículo, le gustó la idea y quiere aprovechar la ola del momento. Decidí programar una reunión. Por pura curiosidad, me dije a mí misma, para ver su rostro cuando descubriera que la carga ahora era codiciada como socia de negocios. La sede de Solaris ya no era la bodega modesta de los primeros años. Ocupábamos ahora 3 pisos de un edificio comercial en el centro de la capital, con paneles solares cubriendo toda la fachada, nuestra tarjeta de presentación viva. El día de la reunión, vestí mi mejor traje, un corte impecable en azul marino que emanaba poder y confianza. Cuando mi padre entró en la sala de reuniones, necesité toda mi fuerza de voluntad para mantener la compostura profesional. Había envejecido, cabello completamente blanco, hombros ligeramente encorvados,
profundas ojeras marcando un rostro que parecía haber vivido 10 años en solo 5. Al verme, se congeló en la puerta, el portafolio de documentos resbalando de sus manos temblorosas. «María Clara», murmuró, como si viera un fantasma. «Eduardo», respondí, extendiendo la mano con una formalidad glacial. «Por favor, siéntese. Tenemos una propuesta para discutir. ¿No es así?» El shock en su rostro dio lugar a algo más complejo, una mezcla de vergüenza, orgullo herido y, quizás, un tímido brillo de admiración. La reunión fue surrealista. Discutimos términos, porcentajes, estrategias de implementación, números, gráficos, proyecciones, como dos extraños que nunca habían compartido el mismo techo, la misma sangre, la misma historia. Al final, cuando todos los puntos fueron aclarados y restaba solo el peso de lo no dicho entre nosotros, él finalmente rompió el protocolo. «Nunca te consideré una carga», dijo, con la voz quebrada. «Tenía miedo de que tu sueño te llevara lejos, como sucedió con mi propio padre. La palabra carga era para mí mismo, por no conseguir apoyarte como debía. ¿Palabras ensayadas? Tal vez. ¿Sinceras? Posiblemente. ¿Suficientes para borrar 5 años de ausencia, dolor y reconstrucción solitaria? Definitivamente no. Interesante cómo la memoria es selectiva», respondí, manteniendo el tono neutro. «Pero estamos aquí para hablar de negocios, no de reparaciones emocionales tardías». Él asintió tragando la decepción. «Claro, profesional ante todo. Firmamos el contrato aquel mismo día. Eduardo Méndez e Hijos C. convertiría en distribuidora exclusiva de los productos Solaris en Pueblo Nuevo y la región. Una sociedad que, al menos en el papel, beneficiaría a ambos lados. La reconciliación, si es que puedo llamarla así, no fue instantánea ni fácil. En los meses siguientes, nuestros contactos fueron estrictamente profesionales. Informes de ventas, pedidos de reposición, cuestiones logísticas. Eventualmente, sin embargo, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer en aquella muralla de formalidad. «Tú, madre pregunta por ti», comentó durante una videoconferencia. «Diz que reconoció tu mirada en aquella foto de la revista. Los mismos ojos determinados de cuando insistías en armar sola tus juguetes. Mándale saludos de mi parte», respondí, sin comprometerme con más. En el 7º año lejos de casa, Solaris ya no era una empresa prometedora, sino una realidad consolidada en el mercado de energía renovable. 200 empleados, proyectos en 5 países de Latinoamérica y una facturación que me permitía vivir con comodidades que jamás imaginé mientras crecía en la modesta Pueblo Nuevo. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Elena, ahora no solo mi mentora y socia, sino también prometida, había rechazado una propuesta millonaria para dirigir la división de investigación de una multinacional suiza. Lo descubrí por casualidad, cuando un excompañero de ella me felicitó por la suerte de tenerla a mi lado, a pesar de las tentaciones europeas. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté aquella noche, mientras cenábamos en el departamento que habíamos comprado juntas el año anterior. Elena se encogió, de hombros, con aquella indiferencia estudiada que usaba cuando no quería darle importancia a algo. «Porque no era relevante. Nunca lo consideré seriamente. Era el sueño de tu vida trabajar en Europa. Los sueños cambian. Las personas cambian». Ella tomó mi mano sobre la mesa. «Algunas cosas valen más que carreras internacionales». Aquella noche, mientras Elena dormía pacíficamente a mi lado, me quedé despierta reflexionando sobre el verdadero significado del éxito. Había construido un imperio, probado mi valor para el mundo y, principalmente, para mí misma. ¿Pero a qué costo? ¿Qué partes de mi humanidad había sacrificado en el altar de la ambición? En el 8º año, enfrentamos nuestra mayor crisis. Una tecnología competidora, desarrollada por una startup alemana, amenazaba con volver nuestros productos obsoletos. Los paneles solares flexibles que ellos habían patentado eran un 30% más eficientes que los nuestros y costaban un 15% menos para producir. Las acciones de Solaris se desplomaron casi un 40% en una sola semana. Fue en ese momento crítico que recibí una llamada inesperada de mi padre. «Sé que no tengo derecho a opinar en tu negocio», comenzó, vacilante. «Pero recuerdo que, cuando eras niña,
Te fascinaban los molinos de agua en los ranchos alrededor de Pueblo Nuevo. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra situación actual?, pregunté, sin paciencia para divagaciones nostálgicas en medio del caos corporativo. Esos molinos funcionan incluso en días nublados, cuando el sol está débil. ¿Y si combinaran las tecnologías, solar e hídrica, trabajando juntas en un sistema integrado? La sugerencia pareció absurdamente simple al principio, casi ingenua. Pero cuanto más pensaba en ella, más sentido tenía. La tradición encontrando la innovación, el pasado y el futuro, uniéndose en una solución que nadie había considerado justamente por ser tan obvia. Convoqué a nuestro equipo de ingeniería. Trabajamos durante 3 meses sin parar, adaptando, probando, reconfigurando. Nació así el sistema híbrido Solaris, que combinaba la eficiencia de los paneles solares con turbinas inspiradas en los antiguos molinos de agua de Pueblo Nuevo. La innovación no solo salvó a la empresa, sino que la catapultó a un nuevo nivel. Recibimos el Premio Nacional de Innovación Sustentable y las acciones de Solaris triplicaron su valor en menos de un año. Tu padre es un genio disfrazado de ranchero, bromeó Elena mientras celebrábamos el premio con champán. Es un hombre complejo, respondí, permitiéndome, por primera vez en muchos años, reconocer su humanidad más allá del rencor. Cuando la 10ª Navidad desde mi partida se acercaba, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Compré la antigua casa de la familia en Pueblo Nuevo, abandonada durante años después de que mis padres se mudaran a un departamento más pequeño. Contraté arquitectos, decoradores y paisajistas. En 3 meses, la propiedad estaba transformada, la estructura tradicional preservada, pero el interior completamente renovado con tecnologías sustentables. Envié invitaciones para una celebración de renovación a realizarse en la noche de Navidad. Familiares, antiguos vecinos, empleados de Eduardo Méndez e hijos y todo el equipo ejecutivo de Solaris. Aquella noche, mientras la nieve cubría suavemente los tejados de Pueblo Nuevo, la antigua casa de la familia Méndez brillaba como un faro de luz y calor. Luces alimentadas por energía solar almacenada durante el día, calor generado por un sistema de biomasa desarrollado por Solaris, especialmente para regiones frías. Cuando mi padre y mi madre llegaron, pude ver en sus ojos una mezcla de emociones. Sorpresa, nostalgia, quizás un poco de culpa, pero también orgullo, sí, orgullo por la hija que había partido como una carga y regresaba como una mujer realizada. Después de la cena, cuando todos estaban reunidos en la sala de estar recién reformada, entregué a mi padre una caja pequeña, envuelta en papel dorado. «¿Qué es esto?», preguntó él, con las manos temblorosas. «Ábrelo», respondí simplemente. Dentro de la caja estaba el reloj de familia, el mismo que él había vendido para pagar deudas y que yo había rastreado y comprado de vuelta después de años de búsqueda. «Como tengo mis recursos», respondí con una media sonrisa. «Y un detective privado muy eficiente». Junto al reloj había un sobre. Dentro de él, el certificado de acciones mayoritarias de Solaris Energía, ahora a su nombre. Nunca quise probar. «Que estabas equivocado», dije, mientras los invitados observaban nuestro intercambio en respetuoso silencio. Quise probar que ambos podíamos estar en lo cierto, cada uno a su manera. Él intentó hablar, pero las palabras parecieron fallarle. En vez de eso, hizo algo que no hacía desde que yo era una niña pequeña. Me abrazó. Un abrazo torpe, rígido, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo demostrar afecto, pero sincero. Más tarde aquella noche, mientras los invitados conversaban animadamente y Elena le contaba a mi madre sobre nuestros planes de adoptar una niña el próximo año, mi padre me llamó a su antiguo despacho, ahora transformado en una biblioteca moderna. De un cajón sacó un diario viejo, encuadernado en cuero desgastado por el tiempo. «Esto perteneció a mi padre, tu abuelo», explicó. «Lo encontré escondido en el ático de la tienda, cuando estábamos casi en bancarrota. Nunca tuve el valor de leerlo hasta ese momento». Abrió el diario en una página marcada y me lo entregó. La caligrafía era elegante, pero firme, fechada el 15 de abril de 1962.
Hoy se cumplen 10 años desde que partí de Pueblo Nuevo, determinado a probar mi valor a un padre que solo veía mis fallas. 10 años de lucha, fracaso y finalmente algo de éxito. Regreso ahora no como el hijo pródigo en busca de perdón, sino como un hombre que encontró su propio camino, aunque paralelo al recorrido por generaciones de Méndez antes de mí. Si algún día tengo hijos, juro que sabré respetarlos en sus diferencias, apoyarlos en sus jornadas, aunque éstas los lleven lejos de mí, pues entendí, tardíamente, que el amor verdadero no ata, libera. Miré a mi padre, impactada. Eso significa que viví la misma historia que tú, completó él, con una sonrisa cansada. Y cometí exactamente el error que mi padre juró no repetir. ¿No te parece deliciosa la ironía? En aquel momento, una comprensión profunda se abrió dentro de mí. El ciclo de ruptura y reconciliación entre padres e hijos, tan común en las familias de Pueblo Nuevo, tan presente en mi propia familia. La herida pasando de generación en generación, como una maldición silenciosa. ¿Por qué repetimos los mismos errores? Pregunté, más para mí misma que para él. Porque es más fácil reproducir patrones que crear nuevos caminos, respondió él, sorprendiéndome con su lucidez. Tu abuelo falló en su promesa no por maldad, sino por miedo. El mismo miedo que me consumió cuando te vi, tan joven y brillante preparándote para volar. El miedo a quedarme atrás, a volverme irrelevante. Mientras la nieve cubría suavemente los tejados del pequeño pueblo, iluminado ahora por los sistemas de energía limpia que había creado, comprendí finalmente que mi verdadero éxito no estaba en los millones acumulados, ni en el reconocimiento profesional, ni siquiera en la empresa que había construido desde cero. Mi triunfo estaba en la capacidad de transformar heridas en sabiduría, orgullo en humildad y palabras duras en puentes para el entendimiento. La carga que había llevado durante 10 años, la necesidad obsesiva de probar mi valor, podía finalmente ser dejada a un lado, dando lugar a algo mucho más ligero, la certeza de que pertenecía, no a la sombra de mi padre, no a la definición limitada de éxito impuesta por la sociedad, sino a mí misma, a la mujer que me había convertido a través de caídas y levantamientos, lágrimas y conquistas. Meses después de aquella Navidad transformadora, Elena y yo concluimos el proceso de adopción de Luisa, una niña de 6 años con ojos curiosos y la misma determinación que reconozco en mi reflejo. Mi padre y mi madre se volvieron abuelos devotos, compensando con Luisa el tiempo y afecto que, por diversas razones, no supieron demostrar plenamente conmigo. La Fundación Luz del Mañana expandió sus proyectos, ahora oficialmente gestionada por la familia Méndez en su totalidad, una forma de retribución al mundo y quizás de redención personal. El bazar de artesanías iniciado por mi madre se convirtió en una cooperativa exitosa, exportando el tradicional bordado de Pueblo Nuevo a varios países. Y yo continué liderando Solaris, pero con una nueva perspectiva sobre éxito y fracaso, valor y propósito. Me convertí en mentora de jóvenes ingenieras, especialmente aquellas de orígenes humildes o con historias familiares complejas. Mujeres que, como yo un día, necesitaban oír que no eran cargas, sino tesoros aún no descubiertos por sí mismas. En las noches de invierno, cuando la nieve cae suavemente sobre Pueblo Nuevo y la casa de la familia brilla con luces alimentadas por la energía que ayudé a desarrollar, le cuento a Luisa historias sobre molinos de agua y sueños persistentes, relojes de familia y ciclos que pueden ser rotos. ¿Me vas a enseñar a construir cosas como tú, mamá?, pregunta ella con los ojos brillando de curiosidad. Voy a enseñarte algo aún más importante, respondo, acariciando su cabello. Voy a enseñarte a construirte a ti misma, todos los días, con los materiales que la vida te ofrezca, sean ellos perfectos o rotos. Y cuando mi padre, ahora un señor de cabello completamente blanco y pasos más lentos, pregunta si me arrepiento de haber partido aquella noche de Navidad hace tantos años, respondo con la honestidad que aprendí a cultivar. No me arrepiento de haberme ido, papá. Me arrepiento solo de que haya sido necesario, pero quizás era el único camino posible para ambos. A veces, necesitamos perdernos para encontrarnos. El reloj de familia, ahora restaurado y funcionando perfectamente,
marca las horas en la pared de la sala, un recordatorio silencioso de que el tiempo, ese maestro implacable, transforma todo, heridas en cicatrices, rencores en comprensión, distancia en cercanía renovada, y que algunas jornadas, por más dolorosas que sean, valen cada paso dado.